¿Qué se recomienda hacer antes de un masaje? Esta es una pregunta que me hacen muchísimos alumnos y terapeutas porque hay mucha información en internet y sobre todo es una información que no está uniforme, por lo tanto hay muchas opiniones como autores. Entonces, en este video vamos a estar viendo lo que se hace por lo general antes de realizar un masaje a un paciente, obviamente desde el punto de vista del terapeuta, del masoterapeuta, y qué cuestiones hay que tener en cuenta sobre todo. Muy bien, estamos en una nueva clase de este curso de masoterapia gratuito y mi nombre es Alejandro Rubio. Si no me conoces, puedes ver los videos iniciales de este curso. Yo soy kinesiólogo, especialista en quiropraxia y estoy dando este curso gratuito en masoterapia. Entonces, en los videos anteriores estoy explicando lo que es la masoterapia, cuáles son los beneficios, para qué sirve, cuántas técnicas hay en general. Y en el día de hoy de lo que se va a hablar es, desde el punto de vista del masoterapeuta, ¿qué se puede hacer antes de realizar un masaje? ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta sobre todo? Entonces, eso es lo que se va a estar hablando en el día de hoy. Quiero decirte también que hay un curso de masoterapia arancelado en donde estamos cerrando las inscripciones en pocos días y te invito a que puedas visitar el link de información que está en esta descripción. En el primer comentario también hay para que puedas ir a la página web y ver de qué se trata este curso arancelado de masoterapia, que se entrega certificado, obviamente, que te habilita para trabajar como masoterapeuta. Si te gusta tanto y te apasiona esto de la masoterapia, te invito a que lo hagas porque es muy completo y, bueno, sobre todo accesible desde el punto de vista del precio. Bien, entonces, ¿qué vamos a estar viendo ahora? ¿Qué se hace antes de un masaje? Yo lo que voy a estar comentando aquí es una serie de pasos, es decir, un ABC, por así decirlo, una metodología que utilizo yo como masoterapeuta y que la vengo haciendo desde hace mucho tiempo ya de forma automática. Entonces la voy a enlistar como para que se entienda qué es lo que yo realmente hago y que me ha servido muchísimo por las manifestaciones y testimonios que me han dado los pacientes, pero que quiero aclarar, no es una guía definitiva, no es la guía de cosas que hay que hacer antes de trabajar con un paciente y hacerle masaje, digamos. No es la guía, no es la verdad absoluta que yo tengo aquí, simplemente es una guía más que a mí me ha servido y que la sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que hay un ejemplo. Un paciente viene con un dolor de cuello. Esto se le llama cervicalgia, ¿bien? Es un dolor que no le molesta mucho al paciente, pero que tenemos que, obviamente, como primera medida, hacerle la ficha clínica. Eso es clave. Entonces, como primer paso, lo importante aquí, si es la primera vez que tenemos ese paciente, no lo conocemos, hay que hacer ficha clínica, es decir, hay que tomarle sus datos y hay que saber un poco cuál es el motivo de consulta. ¿Bien? Entonces vamos a poner FC, ficha clínica, es decir, la ficha clínica nos va a decir a nosotros qué técnicas hay que hacer, cuál es el objetivo y sobre todo para qué el paciente nos visita, cuál es el motivo de consulta. Bien, entonces una vez que nosotros sabemos que el paciente viene porque le duele el cuello, porque es un administrativo que trabaja mucho tiempo con la computadora y que tiene mareos, que tiene también dolores de cabeza fuertes y que tiene movilidad a nivel de rotación limitado y músculos tensos también con contracturas, bueno, tenemos que utilizar una técnica de masaje relajante. Entonces, ya la ficha clínica y el motivo de consulta nos está orientando hacia una técnica determinada dentro de tantas que hay en la masoterapia. ¿Bien? Por eso yo comentaba en otros videos anteriores que los objetivos de la masoterapia van a variar de acuerdo a las técnicas que se realicen y a los tejidos que se tratan, pero siempre también van a estar relacionados al motivo de consulta del paciente. Si el paciente viene con los pies hinchados porque tiene un edema, por ejemplo, de origen linfático, y bueno, ya la técnica de masaje relajante no se va a utilizar, porque no vamos a hacer una técnica para tratar un tejido linfático en sí y tratar la linfa. Obviamente, si hacemos una técnica de masaje relajante, va a ser para tratar un tejido muscular. Para disminuir el edema linfático, vamos a tener que usar drenaje. Entonces, el motivo de consulta nos condiciona la técnica. Por lo tanto, si damos este ejemplo del paciente con dolor de cuello, paciente administrativo que trabaja en oficina,
técnica de masaje relajante. Así que, primero, ficha clínica clave de entrada. Segundo, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, hago con este paciente? Técnicas de estiramiento. Y, obviamente, previo a eso, trato de manipular un poco la zona como para ir evaluando grados de movilidad, cuáles son las zonas que tienen mayor tensión, porque por lo general, como ya sabemos, el cuerpo humano no es simétrico, entonces siempre va a haber zonas mucho más tensas que otras y obviamente van a estar a veces relacionadas con el tipo de trabajo que tenga el paciente. Tal vez un paciente diestro que trabaja mucho en la compu y usa mucho el mouse, entonces vamos a notar seguramente mayor dolor y tensión en el lado derecho que en el izquierdo. Bien, hay que evaluar también músculo trapecio, hay que evaluar esternocleidomastoideo, es decir, muchísimas cosas a tener en cuenta y también ir evaluando contracturas. Pero primero que nada, evaluación y obviamente estiramiento, técnicas de stretching. Esto le vamos a agregar así, stretching. Esto es lo que yo hago después de evaluar al paciente, como estaba comentando recién, estiramientos pasivos. Sentado el paciente en una silla, yo colocándome detrás del paciente realizando estiramientos hacia adelante, hacia los costados, bien, rotación. En otros videos más adelante voy explicando bien en detalle esto en cuanto a los tiempos de estiramiento, de 10 a 15 segundos, por qué no se hacen menos de 10 segundos el estiramiento, es decir, muchas cosas a tener en cuenta también. Así que como segundo paso, opcional obviamente, creo que el primero es obligatorio porque nos va a decir qué técnica vamos a aplicar y sobre qué tejido. Así que segundo paso, stretching o estiramiento pasivo. Como tercer paso yo aquí ya al paciente lo llevo a la camilla, es decir, previamente el paciente está en silla, sentado y le aplico estas técnicas de estiramiento pasivo. Pero como tercer paso ya empiezo a buscar contracturas. Las busco las contracturas y obviamente me voy enfocando en las zonas de mayor dolor y mayor tensión del músculo. Por lo general el 80% de las contracturas se ubica a nivel del trapecio, fibras superiores. Así que me enfoco en lo que más frecuentemente pasa, digamos. Entonces, las busco a favor de la dirección de las fibras. Esto también se explica mucho, no solo en este curso, sino de forma mucho más detallada en el curso arancelado que yo estaba comentando, que está en la descripción el link para que se pueda ver el curso pago de masoterapia con certificado, en donde ahí se explica cómo se puede determinar la dirección de las fibras en los músculos y cómo sabemos de qué forma buscar la contractura y sobre todo cómo tratarla. Entonces en este tercer paso yo lo que hago es buscar contracturas y tratar las contracturas, es decir, trabajarlas un poco con técnicas de masoterapia específicas para eso. Hay 3 sobre todo que se aplican, pero eso es lo primero que hago yo. Antes de realizar el masaje convencional, primero trato la contractura y la trabajo un poco. Obviamente en una primera sesión no la voy a eliminar porque es muy difícil y lleva mucho tiempo y le genera mucho dolor al paciente. ¿Por qué la hago antes del masaje? Porque si la dejo para el final, todo lo que gané de relajación en el paciente se pierde aplicándole la fuerza que le vamos a aplicar a eliminar esa contractura. Entonces el paciente se va a ir de la consulta con dolor en vez de irse con relajación. Y eso no es bueno, digamos. Entonces hay que darle una buena sensación final al paciente cuando termina la sesión. Entonces, la tercera parte es contracturas. ¿Ah? Búsqueda primero y tratamiento después. ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, como cuarto punto, ahí ya empiezo a aplicar las técnicas de masaje. Masoterapia que le aplico a nivel del cuello en este paciente que habíamos dicho tenía cervicalgia. Y empiezo sobre todo con técnicas, como lo habíamos visto en videos anteriores. Si no has visto videos anteriores de otras clases de este curso de masoterapia gratuito, te invito a que lo hagas porque ahí explico que hay técnicas de roce superficial. Bien, le vamos a poner RS, en donde con esta técnica se empieza a trabajar con el paciente. Bien, entonces yo ahí empiezo a aplicar técnicas de roce superficial, roce profundo, técnicas de fricción, de amasamiento, de fleurage, que también se dice para el roce superficial, técnicas de percusión. Bien, entonces todas estas técnicas las empiezo a aplicar en la masoterapia. Obviamente que es una guía y estos son pasos opcionales, pero no quiere decir que tengamos que hacer primero roce superficial, después profundo, después amasamiento, después percusión, después esto, después aquello. Es decir, aquí la masoterapia, si bien es bueno que el alumno tenga una guía,
como para empezar a trabajar, no significa que sea una cosa rígida, donde tengamos que ser sí o sí de A a B y de B a C. Bien, podemos hacer ciertos saltos y sobre todo ponerle un poco de creatividad, porque de eso se trata también, que cada uno le pueda poner su toque de originalidad. Así que bueno, cuarto paso, la técnica de masaje. Ya como quinto paso, por lo general, aquí ya utilizo yo a veces estiramiento o stretching, pero si no, lo que sé realizar mucho es un reposo. Es un reposo de 5 minutos. Eso es un 5, no una S, así que no tengo muy buena letra, como todo profesional de la salud, digamos. Entonces, un reposo de 5 minutos después de realizar la técnica de masaje. Por lo general, el 70% de mis pacientes se duermen con las técnicas. Entonces, dejo que sigan descansando 5 minutos más hasta que preparo un poco yo mi lugar de trabajo para recibir al próximo paciente. Me acomodo un poco y después al paciente ya lo despierto. El paciente se va a quedar sentado en la camilla por lo menos 1 o 2 minutos más para que esa sangre que estaba ahí en el cerebro no le genere esos mareos una vez que se baje de la camilla y se pueda caer. Así que lo dejo que descanse un poco, que baje un poco la sangre también y bueno, ya después se prepara el paciente para la próxima sesión. Bueno, básicamente hago un paso de 5 pasos, obviamente hay muchos más que se pueden agregar, pero se puede entender que hay un plan de seguimiento en donde empezamos sí o sí con la ficha clínica como paso obligatorio y yo creo que también es importante que se haga el tratamiento de contracturas antes que las técnicas de masaje. Es una opinión personal, por supuesto. Así que bueno, esto se vio en esta clase, sobre todo qué se hace antes de las técnicas de masaje. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima clase entonces. Chao, chao.